A veces no tengo respuestas, pero tú no me dejas. Yo quiero agregar, gracias Albert por la lectura del Evangelio, quiero agregar la línea de mujeres de Jesús a esa genealogía que tiene el Evangelio de este día. No olvidemos que Jesús viene de Tamar, la nuera de Judá, quien se disfrazó de prostituta para tener hijes con él y asegurar la descendencia de su familia. No olvidemos a Rajá, la prostituta. Una se disfraza, la otra la era, pero ambas bien ricas, ¿verdad? La prostituta de Jericó, que ayudó a los espías israelitas y se convirtió en una de las antepasadas de Jesús, ¿verdad? Ante esa acción. Por supuesto a Ruth, a una mujer moabita, extranjera, migrante, que se casó con un israelita y se convirtió en la bisabuela de David, ¿verdad? Quien después sería rey de Israel. A Betsabé, la esposa de Urías, quien se convirtió en la esposa de David y la madre de Salomón. Y por supuesto a María, ¿verdad? Que por elección y por decisión, más que por elección, ella, desde su consentimiento, informado, ¿verdad? Sopesado, analizado a conciencia, decidió ser la madre de Jesús y por quienes nos encontramos también hoy acá. Y quería iniciar la reflexión con eso porque en los textos que estamos utilizando como guía para este Adviento del 2025 y que estamos abordando el tema del miedo en un contexto de crisis mundial y humanitaria, era importante también recordar a estas mujeres, ¿verdad? Y que todas estas mujeres, ya lo he dicho anteriormente, parada en este lugar, nacen, crecen, se desarrollan y deciden enfrentarse a un sistema que tiene nombre y que tiene apellido, ¿verdad? El sistema patriarcal, androcéntrico, falocéntrico, adultocéntrico y neoliberal, ¿verdad? Creo que por ahí se me queda un nombre todavía, heteronormado, ¿verdad? Cisgénero le vamos a decir, ¿verdad? Binario, además, en el que se nos ha hecho creer que no cabemos. Pero, como dice bien el título de este día, aunque tengamos miedo, como lo tuvieron estas mujeres, estamos llamados y llamadas a seguir adelante. Y yo creo salud. Yo creo que eso es la clave y la esencia de la reflexión de este día, ¿verdad? Cómo seguir adelante a pesar de el jueves tuvimos que hacer una lista de cosas que nos están pasando por la cuerpa, por la corazoncita y por la mente. Y una de las primeras cosas que estaba en la lista es la desesperanza. Pensar, como decía alguien en la mesa en la que estábamos, de qué sirvieron más de una década de lucha, ¿verdad? Para alcanzar, entre comillas, un proceso de paz, ¿verdad? Reconocimiento de condiciones de igualdad, accesibilidad y que en no sé cómo se llama esto, en un chasquido, alguien dijo, no me gusta la sociedad que tenemos y vamos a construir otra sociedad, empezando por convencer a la gente, ¿verdad?, que está mal ser quienes son. Y eso no empezó hace casi 7 años, ¿verdad?, que va a tener el señor que ocupa la silla presidencial aquí, no, nació mucho más antes. O sea, en medio de esa alegría, de esa seguridad que podríamos tener nosotras y nosotros de decir, o sea,
hoy estamos viendo realmente, ¿verdad?, que las cosas van a ser diferentes para nosotras y para nosotros. Como decíamos, se nos durmió el pajarito también así, en un chasquido. Ya no se me va a olvidar. En un chasquido. Se nos durmió el pajarito, ¿verdad? Y ya nos seguimos sembrando las bases que eran tan importantes y tan necesarias. Y a esto quiero sumarle el hecho de que no estamos soles en esta desesperanza, a la que también hay que sumarle la desilusión. Y la desilusión porque realmente pensamos que estamos solas y solos. Y aquí quiero situar algo que decía el documento, que me pareció muy importante, el reconocimiento que hace el documento. Gracias, Luis Manuel, por tu traducción. Un aplauso silencioso a la segunda pastora bilingüe de esta comunidad. Me pareció bien importante situar en eso que nos está narrando el Evangelio de este día, y yo quiero que se imaginen la escena, pero no así como las que salen en las películas de esta época, ¿verdad? Una casita de barro, la María allí toda rubiecita con los ojos azules, ¿verdad? Cara de yo no fui, ¿verdad? No, yo quiero que se imaginen a las niñas que describimos la semana antepasada, la semana pasada. La semana pasada, en un proceso en el que estuvimos con algunas compañeras feministas y que estamos viendo todo este tema de la población, analizando la población salvadoreña, y que dentro de poco tiempo, ¿verdad? Porque nosotros, enemigues de la sociedad, tenemos la culpa de que nos estén garantizadas las pensiones de nuestra vejez, ¿verdad? Porque queremos andar bien. ¿Ya? Porque no somos personas normales, sino desviadas, y entonces es culpa nuestra que no haya más clase trabajadora en este país a quien explotar. Entonces quiero que se imaginen a esta niña que tiene nombre, que tiene una partida de nacimiento, pero a la cual nosotras decidimos llamar, así como esos nombres rimbombantes que ponen allá en las comunidades, ¿verdad? ¿Cómo? Yo iba a decir así como nombre de telenovela, ¿verdad? Marisol o ajá, ¿verdad? Entonces, no, le pusimos Ada. Yo pensé que iban a decir Yasir y Yamilet, ¿o cómo es? Yasir y Yamilet. Pero le pusimos Ada. Ada tiene 10 años. Es una niña que está embarazada. Está en su 5º mes de gestación. Y resulta que a Ada le han cerrado la casa de espera materna porque han recortado, por culpa de todos nosotros, ¿verdad? Gays, lesbianas, prostitutas, despiadas. ¿Cómo es que dice el niño aquel? ¿Verdad? Gente depravada, abominación de Dios. Por culpa de nosotros no hay población. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Entonces, la pobre Ada, ¿verdad? Por culpa nuestra, recortaron el presupuesto de ISDEMO. Y no hay casas de espera materna, ni tampoco servicios amigables para que las niñas embarazadas, producto del abuso y la violencia sexual que hay en las comunidades salvadoreñas, tenga atención de primera calidad. Y allí no aplica nacer con cariño, ni crecer como es el otro volado, crecer juntos. Ahí no aplica. Para Ada no existe esa ley. No existe. Pero frente a ese sentimiento de soledad,
de desilusión y de desesperanza de Ada, se suman también nuestra desesperanza, nuestra desilusión, de un sistema que también nos ha abandonado. Ya no hay servicios amigables tampoco para nosotros. Ya. Cada vez más se aplican menos los guías y los protocolos para las personas sobrevivientes de la violencia de género, porque lastimosamente hay otras personas que no pueden sobrevivir. ¿Ya? O les toca, ¿verdad?, un suicidio inducido por la violencia. Frente a esta desilusión y frente a esta desesperanza, o bien, vea lo que ha sucedido esta semana. Imagínense a qué nivel hemos llegado de deshumanización, que ahora las mujeres y probablemente nosotros también nos vamos a tener que cuidar de la manera en cómo rechazamos a alguien en sus avances de conquista que no queremos. ¿Vea? Porque eso fue lo que sucedió esta semana. Una persona le dijo que no a un hombre y la mató frente a su bebé de 1 año. Pero, ¿de qué nos preocupamos? Somos a punto así de ser nombrada la 7ª potencia mundial económica del mundo. ¿Verdad? Entonces, yo sé que es bien terrible esto y provoca muchas cosas en nosotros. No solamente es el miedo. A mí por eso siempre me gusta decir, a mí ya saben que soy malísima para los nombres, pero fíjense que aquí vino una psicóloga mexicana hace más de 20 años atrás. Yo no tuve la dicha de conocerla, pero conocí su libro y conocí su trabajo de cerca porque había dejado una semilla en las comunidades que a mí me tocó recorrer junto con otras personas haciendo un documental allá por el 2002, finales de 2002. Resulta de que esta mujer, ¿verdad?, que además tiene una especialidad en antropología, descubrió que las personas hacemos matrimonios emocionales. Es decir, nuestras emociones se casan con otras emociones y provocan una tercera emoción. Como soy malísima para eso, pero lo que sí les puedo decir es que ese libro está en la UCA. Yo me di cuenta que allá tenían una copia del libro, ¿verdad? Y ella ya se anticipaba, una mujer además con un espíritu de profeta, se anticipaba a 2 décadas más adelante lo que iba a suceder con el tema emocional de las personas. Entonces ella hace una explicación bien linda y cada vez que alguien a mí me dice, es que las personas ahora son personas de cristal, tienen las emociones bien frágiles, no tienen fuerza, que no sé qué. Miren, y es bien duro escuchar eso de otros colegas psicólogos o psicólogas, porque no es eso, es que ha sido un deterioro sistemático y constante de nuestra alegría. Hoy es el día de la alegría. Y yo no les voy a decir acá a ustedes irresponsablemente, solo porque hoy es el día de la alegría, que se sientan alegres frente a todo ese panorama que tenemos allá afuera. Vean. Y lo vemos, esto que está aquí enfrente es parte de eso, pero también es parte de que la gente se sienta sola, no acompañada. Y en eso sí tenemos responsabilidad, porque cuando esta mujer dice, es que no es solamente ese sentimiento de tristeza, ¿verdad? Entonces, aquí no nos va a dejar mentir Edgar, cuando hablamos de la tristeza, es un sentimiento paralizante, al igual que el miedo. Y eso de que sale, hoy que estamos en temporada, en las películas del Grinch, ¿verdad?, de que se le reduce el corazoncito. O sea, si le prestamos cake a esa película, ¿por qué se le hace chiquito el corazón al Grinch? No es porque él fuera malo, ¿verdad? No vamos a decir ser humano porque él mismo dice que no sabe qué es, ¿verdad? En el libro original aparece una reflexión bien profunda y lo primero que sucede es que él no se siente identificado con el resto de los seres humanos. Entonces él no sabe quién es.
¿Cuántas y cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con esa pregunta frente al espejo? La famosa pregunta del millón que no tiene una sola respuesta. ¿Yo quién soy? Y eso también pasa por el sistema, porque el sistema nos ha dicho quién es o quién puede llegar a ser la persona, ¿verdad? Anteriormente, llegar a ser alguien en la sociedad significaba que tuvieras un título universitario, una carrera exitosa en lo privado o en lo público, que a tus 25 años ya tuvieras carro, casa, un cachimbo de chilpayate, ¿verdad? Regalos, pero que tuvieras un cachimbo, ¿verdad? Que no pasabas la pensión, pero que tuvieras un cachimbo. Y eso era ser alguien. Ahora, como dice una buena amiga feminista de más de 50 años, ¿verdad? Es que no nos hemos dado cuenta, pero hemos entrado a la vorágine de una reconfiguración del mundo. Y en esta reconfiguración controlada mediáticamente, en una reconfiguración del mundo patriarcalizada, ¿verdad? Porque cada vez que alguien dice, no, es que la gente de ahora, la generación de ahora, ¿verdad? Es una generación de cristal, es adultocéntrica y patriarcal. Ven que les decía que el sistema tiene nombre y apellido, donde no caben realmente las infancias. Hay la ley bien preciosa, pero en la práctica se desdice, ¿verdad? Porque la militarización del sistema educativo no es otra cosa que hacer autómatas a las personas. Y al volverlas autómatas, no podemos encontrarnos quién somos. Y entonces a ese sistema le conviene. Le conviene nuestra baja autoestima, le conviene que nosotros no sepamos quiénes somos, que no encontremos un modelo de identidad, porque eso también se nos ha hecho creer. Y lo voy a decir con propiedad, porque en una de mis actividades económicas, y a mí nunca se me va a olvidar, a mí me costó encontrar a quién yo quería parecerme al final de 90 días, duraba el proceso. ¿Ya? Y todas colocando ahí, ¿verdad? Las artistas de Hollywood que se querían parecer a esa mujer. Yo me encontraba aquí. Me costó encontrar. Y entonces yo dije, bueno, me quiero parecer a Hedy Lamarr. Pero no porque sea una artista de cine de los años 70, ¿verdad? Sino porque fue la que se inventó el Wi-Fi. Y entonces cuando yo lo puse, ¿verdad? Atacadas. Atacadas. No, pero es que esa mujer, la cintura de avispa, que no sé qué. Yo jamás en mi vida he tenido la cintura de avispa. Jamás en la vida, ¿verdad? Ni siquiera cuando pesaba 99 libras. Y se los voy a demostrar con una foto. Que yo me mataba de la risa porque, claro, cupe en la talla 0, en la talla XS, ¿verdad? Pero me miraba así como un cuadradito en la foto, entonces tenía que ponerme así para que medio se me mirara algo de silueta, ¿verdad? Y lo único, ¿verdad?, que me gustó cómo se me miraba de espalda. Pero ahí entendí algo bien importante. Fíjense que pasó algo bien curioso. Les cuento esta anécdota. Porque resulta que yo toda la vida he luchado contra eso, ¿verdad? Nosotras, a pesar de toda esta mezcla que ya les he contado, que es mi familia, tenemos cuerpo negroide, ¿verdad? Somos de piernas robustas, caderas anchas. Hoy los tengo grandes. Qué dicha, ¿verdad? Pechos pequeños, ¿verdad? Entonces, y por lo general, aunque engordemos, se nos hacen brazos de viejas pupuseras. Entonces yo no me hallaba, ¿verdad? Porque además, mis tías y mi hermana tienen un cuerpo diferente al mío. Y entonces cuando la presidenta de esta organización en la que yo estaba, sale y dice, es que mi cuerpo es como un chicle.
de estos chicles, no el Bubalú, sino el otro, el chicle larguito de menta, que suelen venir varios en un paquetito largo. Mi cuerpo es como un chicle, ¿verdad? Entonces yo, cuando ya vi la foto, yo dije, pues quizás el mío es más como, no me acuerdo cómo se llamaban estos chiclitos. No, hombre, gracias. La pelota, el chiroló. No, hay otro chicle cuadradito, pero no me acuerdo cómo se llamaban. No, era un chicle cuadradito. ¿Ah? Era un chicle cuadradito, ¿verdad? Se parece al Clorix, pero como el Trident, ajá. Entonces yo, chiquito, ¿verdad? Entonces yo soy así, dije yo. Y dejé de preocuparme realmente. Creo que es un ejercicio que a veces la vida te lo va a poner enfrente para que entendas que esa idea de querer encajar en un molde, en un modelo, es parte de ese sistema. Porque el sistema, como decía un buen filósofo y poeta de la calle, ¿verdad?, nos quiere tristes. Así, tristes. Pero cuando la tristeza además se casa con el miedo, ya pasan muchas más cosas. Ya no solamente se trata de manifestar la tristeza, sino que nuestra mente empieza como que fuera una polilla a carcomernos de adentro y hacia afuera. Y todas las inseguridades que sentíamos, ¿verdad?, afloran y se convierten también en inmovilidad, ¿no? Y al estar inmóviles es más fácil, ¿verdad?, tener este pensamiento de yo aquí estoy bien, no me está ocurriendo nada, así estoy bien. Pero están pasando muchas cosas alrededor nuestro y quizás no le estamos tomando atención porque nos estamos viendo nada más a nosotros, ¿verdad? Y no crean, ha pasado por mí también muchas veces, ¿verdad?, y me lo he dicho. Estoy en un proceso personal de desencanto de tantas cosas, de cuestionamiento de tantas cosas, que ¿cómo voy a tener la fuerza para hacer el respaldo o el soporte moral para alguien más? Pero precisamente esos momentos angustiosos, como los que vivió seguramente Ada, ¿verdad?, como los que vivió seguramente María, ¿verdad?, esos momentos angustiosos muchas veces vienen acompañados por otras personas que están también en la misma situación de soledad, de desesperanza, desilusión, impotencia, ¿ya? Y yo creo que eso es lo importante. Miren, no les voy a negar, y que lo he conversado con varias personas al mismo tiempo, ¿verdad? Al inicio, cuando yo vine a esta comunidad, veía un riesgo enorme, por ejemplo, a la hora de las peticiones y las acciones de gracia. Porque yo decía, esta gente da más información de la que tiene que dar, ¿ya? Porque abrimos nuestro corazón al espacio. Pero después, con el tiempo, fui entendiendo que frente a este mundo que provoca tantos sentimientos nocivos en nosotras y en nosotros, esto realmente se convierte en una tabla salvavidas. Porque no tenemos otro espacio para hacer catarsis, para sacar esa polilla que nos está carcomiendo. Entonces vengan todas y todos a dejar su polilla aquí. Es bien interesante cómo muchas veces desde la teología cuestionamos esta figura, porque esta figura es el recuerdo de la violencia, y no solamente la violencia corporal que esta persona o estas personas que murieron, porque eso no es un invento, ¿verdad? O sea, esto no es un dogma de la fe. Esta cruz que está aquí atrás con esta persona clavada no es un dogma de la fe. Hay registros antropológicos que nos dicen cómo murieron las personas en ese tiempo de persecución.
de violencia sistemática, estructural, pero sobre todo de dominio de un pueblo sobre otro, de una cultura sobre otra. Increíble, ¿verdad? Más de 2000 años después, y la cosa no ha cambiado nada. Nada. Yo no voy a decir que es peor que antes, porque creo que este es el recuerdo de los niveles de deshumanización de quien se atreve a hacer eso. Y si exploramos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que esa deshumanización hace que seamos terriblemente crueles, ¿no? Pero desde una reconfiguración de esta cruz, hoy por hoy lo que yo puedo decir es que es un símbolo en realidad para dejar el peso de nuestra alma, el peso de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿verdad? En el curso de prosperidad y abundancia que hemos dado anteriormente, hemos hecho el ejercicio del gusano. O sea, ¿cuál es ese gusano que me carcome todos los días? Que está ahí, que me provoca insomnio, que me da bruxismo, que hace que me duela el cuerpo y no sepa por qué, que de repente me dé una fiebre y no sepa por qué. Es la desilusión, es la desesperanza, la frustración que tenemos de no ver nuestra vida como quisiéramos verla. Pero entonces aquí es donde empieza el llamado a la acción. ¿Qué vamos a hacer? Por nosotros y por los otros. Yo les voy a dejar una tarea, porque creo que para ninguna y ninguno de nosotros es desconocido que la comunidad está atravesando el ojo de la aguja de la desilusión, de la desesperanza, del miedo, y probablemente la gente ha decidido vivirse esas emociones en soledad. Entonces nos queda la tarea de a esa persona que conocemos un poco más y con quien nos sentimos más cómodas, más cómodos, pegarle una llamadita, mandarle un mensajito, porque la alegría también se trata de provocarla. La alegría no es algo que vamos a encontrar allá afuera. Es algo que vamos a encontrar aquí adentro con voluntad en primer lugar de encontrarla. Y segundo, para hacerla crecer, así como el Grinch, ¿ya? Es compartiéndola. Entonces, seamos la tabla salvavidas de otra persona. Y yo quiero provocar eso ahora. Para María, y como el Evangelio nos lo dice este día, ella fue la tabla de salvación de su prima Elizabeth. ¿Por qué fue su tabla de salvación? Porque Elizabeth era una mujer adulta mayor, embarazada, ¿verdad? Y cuando yo leo ese evangelio que me encanta, sobre todo en la etapa en la que yo estoy viviendo ahora, y cuando las mujeres en la comunidad me dicen, es que Nubia, yo no sé si en la perimenopausia puedo quedar embarazada. Yo, Dios guarde, sí, niña, ¿verdad? Tenga cuidado cuando haga el canchis canchis. Hoy más que nunca, porque le viene 3 meses, después no le viene 6 meses, y en una de esas, mijita, en una de esas, ¡pac! Pesca, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a eso? El secaleche. Aquí tenemos un secaleche. Entonces, en una de esas va a pescar. Y eso fue lo que le pasó. Si queremos ponerle un contexto real a la situación de la prima de María, ¿verdad? Su prima Elizabeth o Isabel, como querramos llamarla. Ella pescó ese embarazo en la perimenopausia, la pobre mujer. Entonces, ayer que estaba atendiendo a una persona y le pregunto qué edad tiene, ¿verdad? Que me dice que estoy en la perimenopausia. ¿Y qué edad tiene? 55. Y yo dije, mona, dije yo así, un embarazo a los 55 años, ¿verdad? Y mi cuñada sufriendo porque acaba de cumplir 40 y quería embarazarse y dice que ella no, por todos los riesgos. Y esta mujer todavía dejando un espacio abierto a la posibilidad de salir embarazada a los 55. ¿Se imaginan cuántos años va a tener cuando la criatura cumpla 15?
con la esperanza de vida en este país, ¿verdad? Pero imagínense, así es la situación, ¿verdad? Entonces María fue esa tabla de salvación para su prima, porque probablemente, o sea, yo no sé, ¿verdad, Janet? Pero yo por lo menos me siento agotada, golpeada por la vida, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo no me dejo yo corriendo detrás de una criatura. Y Calín después que nos cuente cómo le tocó a su mamá. Pero yo sí recuerdo la historia de mi mamá, porque eso ha pasado con su mamá, ¿verdad? Imagínense, mi mamá es la cuarta de 16 hermanos. De 16. Y empezó la señora a los 15. Y se llevan 2 años cada criatura. ¿A qué edad creen ustedes que ella dejó de parir, ¿verdad? Entonces a mi mamá le tocó prácticamente criar a sus últimos hermanos al mismo tiempo que a mí, ¿verdad? Porque, o sea, yo me acuerdo que los hermanitos de ella ahí pasaban en mi casa, ¿verdad? Entonces, yo sé que no es fácil para las mujeres adultas mayores el tema de la maternidad. No solamente es el tema del riesgo, sino lo que viene después de haber dado a luz a la criatura. Y María tomó conciencia de eso, ¿ya? Y dijo, bueno, nos vamos a hacer compañía juntas. La una porque era una niña, ¿ya? Cuando quedó embarazada, porque no sabía a qué se enfrentaba. O sea, acordémonos también que la mamá y el papá de María eran 2 personas adultas mayores también, ¿ya? Entonces no había alrededor de ella la experiencia de un embarazo de una persona joven, aunque fuera la norma, ¿ya? Probablemente, porque ya sabemos, si hay un pueblo invasor sobre otro, el cuerpo de las mujeres se convierte en parte del tributo de la guerra. Y probablemente habían otras niñas embarazadas como María. Entonces, el acompañarnos nos va a hacer más liviana la desilusión, la desesperanza, la tristeza. Y creo que de eso se trata cuando el Adviento de este año nos dice que a pesar del miedo tenemos que avanzar, ¿sí? Pero les reto a eso, a que seamos la alegría de alguien más para la comunidad. Amén. Amén. Pero tú no me dejas.